Entonces comenzó para ella una nube de constante miseria. Trabajaba mecánicamente, sin pensar en lo que estaba haciendo, con una idea fija en su cabeza. Supongamos que la gente llegará a saberlo. Este sentimiento continuo la hacía tan incapaz de razonar que ni siquiera intentaba pensar en algún medio de evitar la desgracia que sabía que debía sobrevenir, que era irreparable y se acercaba cada día más y que era tan segura como la muerte misma. Se levantaba cada mañana mucho antes que los demás y persistentemente trataba de mirarse la figura en un trozo de espejo roto frente al cual se peinaba, pues estaba muy ansiosa por saber si alguien notaría un cambio en ella, y durante el día dejaba de trabajar cada pocos minutos para mirarse de arriba abajo, para ver si su delantal no parecía demasiado corto. Pasaron los meses y casi no hablaba ya, y cuando le hacían una pregunta no parecía entenderla, pero tenía una mirada asustada, ojos demacrados y manos temblorosas, lo que hacía que su patrón le dijera ocasionalmente: «Mi pobre chica, ¿qué te ha pasado últimamente?». En la iglesia se escondía detrás de una columna y ya no se atrevía a confesarse, porque temía enfrentar al sacerdote, a quien atribuía poderes sobrehumanos que le permitían leer la conciencia de las personas. A la hora de las comidas, las miradas de sus compañeros de servicio casi la hacían desmayarse de angustia mental, y siempre estaba imaginando que había sido descubierta por el vaquero, un niño astuto cuyos brillantes ojos siempre parecían estar vigilándola. Una mañana el cartero le trajo una carta. Como nunca había recibido una en su vida, se alteró tanto que tuvo que sentarse. Quizás era de él, pero como no sabía leer, permaneció sentada, ansiosa y temblando, con ese trozo de papel cubierto de tinta en su mano. Después de un tiempo, la guardó en su bolsillo, pues no se atrevía a confiar su secreto a nadie. Frecuentemente se detenía en su trabajo para observar esas líneas escritas a intervalos regulares, que terminaban en una firma, imaginando vagamente que descubriría su significado de repente, hasta que finalmente, sintiéndose desesperada de impaciencia y ansiedad, acudió al maestro de escuela, quien le dijo que se sentara y le leyó lo siguiente: «Mi querida hija, te escribo para decirte que estoy muy enfermo. Nuestro vecino, el señor Dentú, te ruega que vengas, si puedes, de tu madre afectuosa». Ella no dijo una palabra y se fue, pero tan pronto como estuvo sola, sus piernas cedieron y cayó al costado del camino, permaneciendo allí hasta la noche. Cuando regresó le contó al granjero sus malas noticias, y él le permitió ir a casa tanto tiempo como quisiera y prometió hacer su trabajo con una empleada doméstica y volver a tomarla cuando regresara. Su madre murió poco después de que ella llegó. Al día siguiente Rosa dio a luz a un niño de 7 meses. Un miserable esqueleto lo suficientemente delgado como para hacer estremecer a cualquiera, y que parecía estar sufriendo continuamente, a juzgar por la dolorosa manera en que movía sus pobres manitas, que eran delgadas como patas de cangrejo, pero vivía de todas maneras. Ella decía que estaba casada, pero no podía encargarse del niño, así que lo dejó con unos vecinos que prometieron cuidarlo bien y volvió a la granja. Pero ahora, en su corazón, que había estado herido tanto tiempo, surgió algo parecido a la luz. Un amor desconocido por esa frágil criatura que había dejado atrás, aunque había un nuevo sufrimiento en ese mismo amor. Sufrimiento que sentía cada hora y cada minuto porque estaba separada de su hijo. Lo que más le dolía, sin embargo, era el ansia desesperada de besarlo, abrazarlo, sentir el calor de su pequeño cuerpo contra su pecho. No podía dormir por las noches, pensaba en él todo el día, y por la tarde, cuando terminaba su trabajo, se sentaba frente al fuego y lo miraba fijamente, como hacen las personas cuyos pensamientos están lejos. Comenzaron a hablar sobre ella y a burlarse acerca de su amante. Le preguntaron si era alto, apuesto y rico. ¿Cuándo sería la boda y el bautizo? Y a menudo se escapaba a llorar sola, pues estas preguntas parecían herirla como el pinchazo de un alfiler. Y para olvidar sus bromas, comenzó a trabajar aún más enérgicamente. Y todavía pensando en su hijo, buscó alguna manera de ahorrar dinero para él. Y decidió trabajar para que su patrón se viera obligado a subirle el sueldo. Con el tiempo llegó a monopolizar el trabajo y convenció a su jefe de despedir a una sirvienta que había quedado obsoleta por su eficiencia, como si trabajara por 2. Redujo el consumo de pan, aceite y velas, así como el grano excesivo para los pollos y el forraje desperdiciado para caballos y ganado. Era tan avara con el dinero de su patrón como si fuera suyo propio, y a fuerza de hacer buenos negocios, obtener altos precios por todos sus productos y frustrar las artimañas de los campesinos cuando ofrecían algo en venta, él finalmente le confió la compra y venta de todo, la dirección de todos los trabajadores y la adquisición de provisiones necesarias para el hogar, de modo que, en poco tiempo, se volvió indispensable para él.
Vigilaba tan estrictamente todo a su alrededor que bajo su dirección la granja prosperó maravillosamente, y a 10 kilómetros a la redonda la gente hablaba de la sirvienta de Balín, y el mismo granjero decía por todas partes: «Esa chica vale más que su peso en oro». Pero el tiempo pasaba y su salario permanecía igual. Su arduo trabajo se aceptaba como algo debido de toda buena sirvienta, y como una mera muestra de buena voluntad. Y empezó a pensar con cierta amargura que, si el granjero podía poner 50 o 100 coronas extra en el banco cada mes, gracias a ella aún solo ganaba sus 200 francos al año, ni más ni menos. Así que decidió pedir un aumento de sueldo. Fue a buscar a su patrón 3 veces, pero cuando llegó allí, habló de otro tema. Sentía una especie de modestia al pedir dinero, como si fuera algo vergonzoso. Pero al fin, un día, cuando el granjero estaba desayunando solo en la cocina, le dijo con cierta vergüenza que deseaba hablarle a solas. Él levantó la cabeza sorprendido, con ambas manos en la mesa, sosteniendo el cuchillo, con la punta en el aire en una mano y un trozo de pan en la otra, y miró fijamente a la chica, que se sintió incómoda bajo su mirada, pero pidió una semana de vacaciones para poder irse, ya que no se sentía muy bien. Él accedió a su solicitud de inmediato, y luego añadió, algo incómodo él mismo: «Cuando regreses tendré algo que decirte yo también». El fin.